Hola a todos, somos un grupo de estudiantes de la asignatura de materiales y pertenecemos al grado de diseño industrial de la Universidad Jaume I de Castellón. A continuación, vamos a presentaros el poliestireno, un material muy común en nuestras vidas. El poliestireno se obtiene por un proceso denominado polimeración, que consiste en la unión de muchas moléculas pequeñas para lograr moléculas más grandes. La sustancia obtenida es un polímero y los compuestos sencillos de los que se obtienen se llaman monómeros. Para que podáis conocer un poco mejor el poliestireno, nos tendremos que remontar al año 1930, donde fue sintetizado por primera vez a nivel industrial. Pero no es hasta la década de los 50 en Alemania, cuando la firma BASF desarrolla e inicia la producción de un nuevo producto, poliestireno expandible. Ese mismo año es utilizado como aislante en una construcción, dentro de la misma planta de BASF. 45 años después se levantó parte de ese material y se sometió a todas las pruebas posibles frente a técnicos de distintos institutos europeos. La conclusión fue que el material, después de 45 años de uso, mantenía todas y cada una de sus propiedades intactas. Hoy en día, el poliestireno tiene una demanda mundial de unos 13 millones de toneladas al año y se ha convertido en el cuarto plástico más consumido por detrás del polietileno, el polipropileno y el PVC. Propiedades. A continuación, vamos a ver una tabla con las propiedades mecánicas de los diferentes tipos de poliestireno. Como podemos ver, el poliestireno cristal es un material muy poco dúctil. Podríamos decir que es rígido. Sin embargo, el poliestireno choque, en comparación con el anterior, es mucho más flexible. Podríamos decir que es similar al ABS. También tenemos el poliestireno expandido y el extrusionado. Ambos tienen características muy similares, teniendo una elevada resistencia mecánica. Ahora vamos a ver las propiedades ópticas. Como podemos ver, el poliestireno choque, el expandido y el extrusionado son materiales opacos, aunque el poliestireno choque también podemos obtenerlo transparente. Sin embargo, el poliestireno cristal es transparente normalmente, aunque a veces podemos obtenerlo mate. En cuanto a propiedades térmicas, tenemos que el poliestireno cristal y el poliestireno choque son materiales poco conductores, pero de baja resistencia al calor, mientras que el poliestireno expandido y el extrusionado son muy buenos aislantes, tanto de frío como de calor. Además, el poliestireno extrusionado no pierde sus propiedades al mojarse, lo que le da una ventaja frente al poliestireno expandido. Como propiedades eléctricas tenemos que los poliestirenos son materiales con muy poca conductividad eléctrica, es decir, son muy aislantes. Como previamente hemos dicho, podemos encontrar varios tipos de poliestireno, que variarán según la forma en la que los hayamos procesado, pudiendo obtener poliestireno cristal de alto impacto, expandido o extrusionado. Las técnicas que a continuación os vamos a explicar son las más utilizadas para obtener poliestireno. Estas son la de extrusión, inyección o extrusión con soplado. Proceso de fabricación por extrusión. En este caso, el polímero es calentado y empujado por un tornillo sin fin, para después pasar a través de un orificio y obtener la estructura deseada en el molde. Mediante este método encontramos productos como tuberías, películas protectoras, perfiles, cubiertas de construcción, reflectores de luz, etc. Proceso de fabricación mediante extrusión con soplado. En primer lugar, extrusionamos un tubo de plástico que se introduce en un molde que se cierra alrededor del plástico. Entonces, se introduce aire dentro del tubo de plástico, el cual se ve obligado a adquirir la forma del molde. Esta es la forma en la que se obtienen las botellas de plástico. Proceso de fabricación por inyección. En este caso, el polímero se funde con calor y fricción. Posteriormente, se introducirá el polímero caliente en un molde frío, donde el plástico solidificará según la forma del molde. Este método es muy usado para fabricar objetos como bolígrafos, utensilios de cocina, juguetes, carcasas de radio, tapones de botellas, menaje doméstico, etc. ¿Por qué utiliza el poliestireno?
Las principales ventajas que tiene son la facilidad de uso y el bajo precio con el que podemos adquirirlo. Sin embargo, también tiene algunos inconvenientes, como son la baja resistencia a la temperatura y también la baja resistencia mecánica. Las aplicaciones del poliestireno son varias. En Europa, la mayor aplicación del poliestireno es la elaboración de envases desechables de productos lácteos mediante extrusión termoformado. En estos casos, se suele utilizar una mezcla de choque y de cristal, en proporciones variables según se desee privilegiar la resistencia mecánica o la transparencia del producto. Un mercado también muy especial sería el envase de productos lácteos que aprovechan una propiedad casi exclusiva del poliestireno, su secabilidad. Esto lo que nos permite es separar un yogur de otro con un simple movimiento de la mano. Otras aplicaciones menores del poliestireno, pero no por ello con menor importancia, son las empleadas en la fabricación de material deportivo, como por ejemplo chalecos salvavidas y casco de ciclista, donde se aprovechan las propiedades de flotabilidad, ligereza y amortiguación, entre otras. Como aplicaciones más singulares, tenemos que el poliestireno choque se utiliza principalmente en la fabricación de objetos mediante moldeo por inyección. Mayoritariamente, este tipo de poliestireno se utiliza debido a que se pueden añadir aditivos como por ejemplo colorantes. El poliestireno de choque se utiliza para fabricar carcasas de televisores, impresoras, maquinillas de afeitar, etc. Aplicaciones del poliestireno cristal. Para el poliestireno cristal se utiliza también el moldeo por inyección, allí donde la transparencia y el bajo coste son importantes. Por ejemplo, cajas de CDs, perchas, cajas para huevos. Otras aplicaciones muy importantes serían la producción de espumas rígidas. Aplicaciones del poliestireno expandido. La forma expandida del poliestireno se utiliza como aislante térmico y acústico. Es ampliamente conocido bajo diversas marcas comerciales, como Poliexpan, Telgodor, etc. Esta forma de poliestireno permite tener unas propiedades aislantes térmicas y acústicas muy buenas. Aplicaciones del poliestireno extruido. La forma extruida del poliestireno se emplea como aislamiento térmico en suelos, debido a su mayor resistencia mecánica. Su uso más específico es el de aislante térmico en cubiertas invertidas, donde el aislamiento térmico se coloca encima de impermeabilizante, protegiéndolo de las inclemencias del tiempo y alargando su vida útil. Alternativas al poliestireno. El poliestireno es indiotáctico. En 1985 fue descubierto este nuevo polímero. Su característica principal es que los grupos fenilos de la cadena polimérica están unidos alternativamente a ambos lados de la misma, mientras que en el poliestireno clásico no conserva ningún orden con respecto al lado de la cadena donde están unidos los grupos fenilos. Este nuevo material es cristalino y se funde a 270 grados centígrados, razón por la que es mucho más costoso y solamente se utiliza en aplicaciones especiales de alto valor añadido. Otra alternativa al poliestireno sería el ecocradle. Este nuevo material está compuesto de pequeñas raíces de hongos llamados micelium y desechos agrícolas como la cascarilla de arroz, trigo o semillas de algodón. Puede moldearse en cualquier forma y el coste de producción es bajo, además puede reutilizarse como fertilizante. Los inventores han recibido apoyo de la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Agricultura y la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Además, han patentado el producto en 30 países. Bueno, aquí concluye nuestra presentación sobre el poliestireno, este material tan presente en nuestras vidas y que suele pasar desapercibido. Por ello, tenemos que tenerlo en cuenta sabiendo que es contaminante y tener siempre presente que hay que reciclarlo para poder conservar nuestro planeta. Todos tenemos que poner un poco de nuestra parte. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.